Buenos días, doctor. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con frío. Sí, cuando hace frío cuesta un poquito más, ¿no? Ya nos íbamos acostumbrados al calor, pero bueno. Vamos a ver, doctores. Buenos días. A ver, ¿quiénes faltan? Ujú, creo que estamos todos bien. A ver, vamos a ver, vamos a ir pasando lista, ¿ya? Angulo Conde. Vamos a admitir a alguien más por acá. Ya. Nicolás. Son las 7:15. Vamos a esperar que un minutito. Buenos días, doctor. Tal, ¿cómo están? Vamos a ver. Y ahora sí. Ya. Angulo Conde. Bravo Espinosa. De la Cruz Presente, doctor. Mendoza. Sí. De la Cruz Mendoza. Durán Sarmiento. Presente, doctor. Gavilán Montenegro. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Herencia de la Torre. Por ahí está. Moreno Justo. Doctor, buenos días, ¿me escucha, doctor? Sí, sí. Doctor, disculpe, tengo problemas con la cámara de mi laptop. Voy a salir, voy a reiniciar mi laptop y voy a volverla a prender, por favor. Ya, listo. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Bien. Ya, continuamos. A ver. Herencia de la Torre. Moreno Justo. Navarro. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Navarro Guamaní. Presente, Navarro, doctor. Ramírez Poma. Presente, doctor, buenos días. Muy bien. Rivera. Roldán Machado. Presente, doctor. Buenos días. Torres Marrufo. Presente, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Villafani Salazar. Presente, doctor. Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Angulo Conde. De la Cruz Mendoza. Presente, doctor, buenos días. Bueno, Doctor, disculpe, creo que Angulo está teniendo problemas para poder entrar. ya. Gracias por avisar. Eh, Herencia de la Torre. Aquí. Disculpe, Angulo está teniendo, dice que está esperando que la admita, doctor. No puede entrar. Por eso las admisiones son de bastante de las 7:15, pero sí, ya la admití. Herencia de la Torre. También parece que tiene algún problema, ¿no? Porque ya le he admitido 2 veces a Geraldine y veo que sale otra vez. A ver, pueden Doctor, de ella está mal su conexión de internet, nos estaba diciendo el día jueves, por lo que tiene problemas al ingresar. sí, sí, debe ser porque la he admitido como 2, 3 veces y no veo que se iba a conectar. Doctor, a mí no me llamó lista. ¿Cómo? Moreno. Sí, sí te llama. Ahí, gracias. Ya, a ver, comuníquese con Geraldine, por favor, para que pueda, pueda conectarse. Muy bien, continuamos, doctores, ya con los doctores que faltaban exponer, creo que con quienes hemos quedado con Jocelyn, creo.
Sí, doctor, faltaba lo Ya, que era mi parte. excelente. ¿Y de ahí quién seguía? Nuestro grupo, doctor. ¿Ah? Nuestro grupo. Carla Bravo, Moreno, Moreno, Mulo. doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, listo. Y entonces empezamos, ¿ya? Rapidito. Ya pueden empezar. Ajá, muy bien. No sé si se me escucha, doctor, Sí, sí, se escucha perfecto. pero ¿se ve pantalla grande de presentación? No. No se ve en presentación todavía. ¿Ahora sí? A ver, ya está cargando, pues. Mm, Bueno, ya. Voy a continuar con lo que es la respuesta inmunológica en una periodontitis apical. Se puede describir a la periodontitis apical como el mecanismo de defensa del huésped frente a los irritantes provenientes del conducto radicular, ¿no? Como pueden ser traumatismos accidentales, lesiones por instrumentación, irritación por sustancias químicas o infecciones como son los microorganismos, las toxinas como los lipopolisacáridos y el ácido lipotricoico. Esto va a activar lo que es el sistema inmunológico y se va a dar una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa o adquirida. La reacción inmunológica va a iniciar con una respuesta neurovascular, ¿sí? Con la típica respuesta neurovascular, que va a dar lugar a una hiperemia, a una vasodilatación, ¿sí? A una aumento de la permeabilidad vascular y el edema del ligamento, lo cual va a permitir la extravasación de neutrófilos a la zona, polímorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares van a ser atraídos a la zona por quimiotaxis, inducida inicialmente por la lesión proveniente del conducto radicular, no por una infección bacteriana, inflamación, factores de complemento, etc. Estas células en sí no solamente van a combatir contra los microorganismos, sino que también van a liberar eicosanoides, ¿no? Como son las prostaglandinas, que a su vez van a activar osteoclastos, y estos osteoclastos con el tiempo lo que van a permitir es la reabsorción ósea. Y también van a liberar lo que son los leucotrienos, como el LTB4, ¿no? Que funcionan como agentes quimiotácticos para atraer a la zona más neutrófilos y también macrófagos, ¿no? Estos leucocitos polimorfos nucleares van a morir en el foco inflamatorio y van a liberar enzimas desde sus gránulos citoplasmáticos, ¿no? Esto va a generar lo que es la destrucción de las matrices extracelulares y de las células, ¿no? Esta destrucción autoinducida en sí de las matrices extracelulares va a impedir que la infección se propague hacia otras zonas y también le va a dar espacio a la llegada de células más especializadas, más grandes, como son los macrófagos. Estos macrófagos, una vez activados, van a producir diversos mediadores como citoquinas proinflamatorias, entre las que se van a encontrar la interleuquina 1, 6, 8, 1, 6 y el factor de necrosis tumoral, y citoquinas quimiotácticas como la interleuquina 8. Esto va a intensificar la respuesta vascular, la resorción ósea y la degradación de las matrices extracelulares. En lo que es la respuesta adaptativa inmune, van a entrar los linfocitos, no tanto los linfocitos B como los linfocitos T, pero especialmente los linfocitos T ayudantes o los CD4, que a su vez se van a dividir en TH1 y TH2. Las TH1 van a producir lo que es la interleuquina 2, el interferón gamma, y van a controlar el brazo celular del sistema inmunológico, mientras que las TH2, ¿sí? Lo que van a secretar es la interleuquina 4, 5, 6 y 10 y van a trabajar con los linfocitos B para la regulación, la producción de los anticuerpos, ¿no? Por parte de las células plasmáticas.
Bueno, ahora lo que voy a hablar yo es respecto al problema presentado por el paciente respecto al episodio 6. Para nuestro grupo, el paciente respecto al episodio 6 tiene un dolor no odontogénico o dolor miofacial, ¿no? ¿Cómo se describe lo que es el síndrome del dolor miofacial? Está caracterizado por la presencia de puntos hiperirritables localizados en el músculo esquelético que se va a llamar puntos gatillo. Estos puntos gatillos van a ser producidos como resultado de un sobreuso muscular, ¿no? Y la palpación en estas zonas va a causar un dolor severo y muchas veces un dolor referido. Este dolor puede desencadenarse o se puede exacerbar durante la realización de hábitos parafuncionales, ¿no? Como ocurre durante el bruxismo, al momento de rechinar o apretar los dientes, en situaciones donde el paciente se encuentra en estrés, ¿no? Como en este Tu caso diapositiva, clínico. disculpa, tu diapositiva no se ha cambiado. No sé si, mm, tienes una diapositiva acerca de ello. Sí, sí, no, pero no sé por qué no. Ahora se ve, doctor. Sigues en la de respuesta inmunológica. Ya, ahí está, ahora recién cambió. En chiquito ya, doctor, porque cuando lo agrando no sé por qué no se puede ver. Está bien, no hay Ya, problema. ok. Bueno, como estaba diciendo, ¿no? Que este dolor puede exacerbarse durante los hábitos parafuncionales, en momentos de estrés, como ocurre en este caso clínico, ¿no? Que el paciente, el dolor se exacerba cada fin de mes. Usualmente los músculos que van a referir dolor hacia los dientes suelen ser el macetero, temporal, pterigoideos, pero también hay literatura donde hay referencia de dolor en los músculos del cuello, ¿no? Otra característica, podemos decir, engañosa de las mialgias de los músculos de la masticación es que los pacientes pueden referir dolor al momento de masticar, ¿no? Esta característica se puede confundir un poco con lo que es una periodontitis apical sintomática. ¿Ya? Respecto a lo que es el punto gatillo en sí. El punto gatillo está compuesto por muchos nudos de contracción muscular, donde estas fibras musculares individuales, que son los sarcómeros, van a contraerse y no pueden relajarse. Esta contracción sostenida en un largo tiempo va a comprimir lo que es el suministro sanguíneo en la zona, ¿no? Lo cual va a resultar en la escasez energética del área y esta crisis va a activar los receptores del dolor, lo cual va a generar un dolor regional que va a seguir un paso nervioso específico. Respecto a la otra condición del paciente, lo que ocurrió durante su consulta, nosotros hemos podido deducir que lo que el paciente le ocurrió fue un síncope vasovagal, ¿no? Que está causado por la disminución del flujo sanguíneo cerebral debido a un momento de ansiedad, de estrés, dolor o miedo, cosa que puede ocurrir bastante, puede ser bastante común en una consulta odontológica, ¿no? Si el paciente sufre lo que es ansiedad. Eh, los signos y síntomas que se pueden presentar son sudoración abundante, taquicardia, náuseas, aspecto pálido, hipotensión, bradicardia, dilatación pupilar, perdón, trastornos visuales, mareos, pérdida de la conciencia. Cuando ocurre lo que es el síncope vasovagal, la forma en que nosotros como profesionales debemos manejarlo, ante todo es permeabilizar lo que son eh, vías aéreas del paciente, poderlo colocar lo que es en una posición piernas abiertas o piernas arriba o también llamado posición tren de Lemur. En caso de gestantes, leí que se les podía colocar de costado, o sea, de cúbito lateral, ¿no? Controlar los signos vitales y tranquilizar y apoyar al paciente, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muy bien. A ver, ¿alguien más que falte de tu grupo? No, yo era la última. Ya, entonces, muy bien, muy bien. Damos pase al siguiente grupo. Un ratito, doctor, por favor. Estoy queriendo compartir pantalla. No.
pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, colegas. Continuando con la exposición, vamos a tener un concepto, un concepto general, lo que es diagnóstico, ¿no? Vamos a tener que el diagnóstico, vamos a... Ay, disculpen, Rolita. Ya. Es un proceso mediante el cual nosotros vamos a identificar el problema al cual está quejando el paciente. Para esto debe haber un diálogo activo con el paciente. El proceso de diagnóstico se puede dividir en 5 partes, como tenemos acá, que el paciente le va a contar al clínico para qué ha pedido la consulta. El clínico pregunta sus síntomas y los antecedentes del paciente, el cual condujeron a la consulta. El clínico va a realizar una serie de pruebas clínicas y el clínico relaciona los datos objetivos con los detalles subjetivos y plantea un diagnóstico. Y el clínico formula un diagnóstico definitivo. En caso de nosotros, se tiene que hacer las pruebas adecuadas para poder llegar a lo que es un diagnóstico pulpar y periapical. Criterios para diagnosticar el tipo de dolor. Vamos a tener características del dolor. Vamos a ver si es un dolor agudo, punzante, permanente, si es localizado o es difuso. El origen, vamos a ver si es que es tiene aparece de la nada o tiene algún origen especial. La reproducción, si se puede reproducir el dolor o se puede calmar, y la sincronización, si aparece o desaparece. En este cuadro podemos ver que es un diagrama de flujo para utilizar la descripción del dolor del paciente para detectar los problemas. Vamos a preguntarle al paciente cuál es el diente que le está doliendo y hace cuánto tiempo mantiene ese dolor. Si va a tener presión a la mordida, se va a verificar si hay dientes fracturados. Si hay dientes sensibles, también se va a verificar la vitalidad pulpar y comprobar si hay caries o exposición de la pulpa. Vamos a tener examen de endodoncia. En el examen facial, este examen se tiene que realizar cada cita del paciente. Vamos a ver si es que hay asimetrías, cambio de coloración, cambios en la piel, si es que hay alguna cicatriz o algo por el estilo. En el examen dental, igual, se tiene que hacer en cada cita del paciente. Se van a observar piezas dentales, tejidos blandos. En el examen radiográfico vamos a observar si va a haber proximidad al cuerno pulpar, evaluación de la cámara pulpar, si es que hay algún cálculo o algo por el estilo, evaluación de las restauraciones, evidencia de si es que hay fracturas y traumatismos y si es que hay enfermedades periodontales. Ya. Aquí tenemos un marco para el diagnóstico diferencial de la enfermedad endodóntica. Para la vitalidad se debe utilizar los siguientes criterios, que es la información subjetiva. Esta información lo vamos a recolectar hablando con el paciente. ¿Cuál es el diente que le duele? ¿Hace cuánto tiempo? La información objetiva, esto vamos a sacar la información con todo lo que nosotros vamos a ver. De acuerdo a las pruebas que hemos realizado, con las radiografías y todo eso. Información de la evaluación. Vamos a ver cuán apto va a estar el diente a ser tratado. Y el plan de tratamiento, ¿no? Ver qué tipo de tratamiento se le puede dar a esa pieza dental. Y es un ratito, retrocede. A ver, entonces, en la información objetiva, no, ahí viejo. Aquí, ya. En la información objetiva, ¿cómo, digamos, empezamos a nosotros registrar la información objetiva? ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar, digamos? Vamos a ver la pieza a evaluar, doctor. O sea, Pero primero hay que ver, tú lo pusiste ahí en la diapositiva anterior, ¿no? Las partes del examen extraoral, examen facial, ¿cierto? Entonces, ese es el orden, ¿ya? No se olviden, primero examen facial, ¿no? Dental y radiográfico. Después hacemos nuestras pruebas de sensibilidad pulpar, ¿no es cierto? Y luego el examen radiográfico. Recuerden que el examen radiográfico es una evaluación, sí, es una evaluación complementaria, ¿no? Es un examen auxiliar,
¿no? Así tienen que ustedes conceptualizarlo, ¿no? Tenerlo en cuenta. El examen radiográfico es un examen auxiliar, ¿no? Entonces, primero recogemos toda la información, bueno, claro, la subjetiva, como han dicho, ¿no? Esto para hacer un resumen, ya que es el último grupo, ¿no? Luego la subjetiva en la anamnesis, la objetiva, examen facial, examen dental, luego viene el examen, digamos, de endodoncia propiamente dicho, ¿no? Las pruebas de sensibilidad pulpar y percusión, palpación, etcétera. Y luego, con eso, vamos a tener un diagnóstico presuntivo, ¿no? Tomamos una radiografía para confirmar nuestro diagnóstico. ¿Estamos? Ya, continúa. Yo le doy pase a mi colega, por favor. Ya, Doctor, voy a compartir pantalla. perfecto. Doctor, disculpe, ¿se puede ver? Sí, Ya. tienen 10 minutos. Listo. Para continuar, vamos a hablar sobre características de la pulpa normal, de la pulpa sana. Vamos a hacer un resumen genérico ya que se ha explicado bastante sobre esto. Aquí tenemos un diagrama donde podemos ver las características y vamos a mencionarlas desde la parte interna hacia la parte externa. Dentro de la zona central tenemos a las células dendríticas y la zona de vascularización. Sí, las células dendríticas son las que se encargan de la primera respuesta inmunológica. Básicamente es ahí donde se da todo el proceso inflamatorio, ¿no? Donde los vasos sanguíneos producen todo este tema de vasoconstricción, vasodilatación, para tener la primera respuesta inflamatoria y también de disminuir la inflamación según cómo se vaya dando este proceso infeccioso. Seguidamente tenemos la zona rica en células donde encontramos los macrófagos y las células mesenquimales, que son también las formadoras en la respuesta inmune para protección de la pulpa. Superior a esta tenemos la zona pobre, libre, la zona pobre celular o basal de Weil. Aquí encontramos a los fibroblastos y las células subodontoblasticas. Acá los fibroblastos tienen una característica muy particular que ya la voy a mencionar en la segunda diapositiva. Y superior a esta tenemos la zona odontoblástica, ¿no? La predentina y la dentina. Básicamente esta es la conformación de una pulpa normal, una pulpa sana. Ahora, hago mención de los fibroblastos aquí porque según lo que estuve leyendo sobre la pulpa y el comportamiento celular, me llamó mucho la atención el fibroblasto porque obviamente conocemos que se encarga de la formación, síntesis y degradación de colágeno. También es un mediador de la inflamación de las citoquinas en respuesta a los componentes bacterianos, contribuyendo también a la respuesta innata. Y acá también menciono que son células odontoprogenitoras. ¿Por qué? Porque cuando comienza la destrucción bacteriana de los odontoblastos, claro, las bacterias entran, los odontoblastos se van destruyendo, las células mesenquimales envían respuestas y los fibroblastos, ¿qué hacen? Se modifican y reemplazan al odontoblasto para formar una estructura de protección. Es por eso que se le conoce como células odontoprogenitoras. Con respecto a la relación de la caries dental con la inmunidad de la pulpa, según Han y Cole, la inmunidad innata tiene varios componentes. Dentro de ellos es el fluido el fluido dentino y la reposición de las inmunoglobulinas intratubularmente. Es por eso que en la teoría hidrodinámica podemos evidenciar el hecho de que cuando la pulpa está sometida a varios estímulos y tenemos la dentina expuesta, pues va a generar una reacción a las fibras nerviosas de la pulpa y va a generar dolor. Tenemos también los odontoblastos, los neuropéptidos y la inflamación neurogénica, las células de inmunidad innata, citoquinas y las quimiosinas. Las citoquinas son eh, digamos que el medio de comunicación intracelular, ¿no?
Hablando ya de pulpitis irreversible Retrocede la anterior sintomática. diapositiva, por favor. Disculpa, Carla. Retrocede la anterior diapositiva. Entonces, esa es una teoría, ¿no? Es una teoría acerca de la, digamos, de la respuesta, ¿no? Ujú. A la sensibilidad. ¿Cómo se llama esa teoría? Es la teoría de la inmunidad innata del complejo dentino pulpar. No, esa teoría se llama teoría hidrodinámica, Ah, ¿no? sí, sí lo mencioné, la teoría hidrodinámica, ajá, por los túbulos dentinarios. Sí, ya, excelente. Bueno, continuando con la pulpitis irreversible sintomática, que es el diagnóstico básicamente de la pieza 1.6 del caso que estamos tratando, conocemos conocemos primero que la etiología de la pulpitis tenemos tres tipos. Una puede ser la bacteriana, la mecánica y la química. En este caso, según la descripción del caso, valga la redundancia, hemos podido detectar que al tener la amalgama o una fractura puede haber una caries recidivante, entonces hemos asumido que es una etiología bacteriana, que es la común secuela de la caries, ¿no? El dolor se caracteriza por ser de forma espontánea, prolongado después del estímulo de temperatura, sobre todo con el frío. Puede ser un dolor agudo, sordo, localizado, difuso o referido. En este tipo de casos se le realizan a los pacientes comúnmente las pruebas de vitalidad pulpar, que son las pruebas térmicas y eléctricas. Conocemos también que existe una prueba, dentro de las eléctricas, no se hacen muy comúnmente en el consultorio, tenemos también las pruebas de oximetría, ¿no? Son pruebas que necesitan mucha más tecnología para poder realizarse dentro del consultorio y no son las más, digamos que comunes o viables, ¿no? A ver, perdón, doctor, acá. Un segundito. Listo. Dentro de los mecanismos inmunológicos de la pulpa, tenemos los mediadores de inflamación. Dentro de lo que son los mediadores de inflamación, como ya mencioné, en la parte de la zona central tenemos la vasodilatación después de la lesión. Aquí podemos encontrar la vasodilatación y la vasoconstricción, que es lo que nos va a permitir básicamente el sentido de protección, ¿no? La vasodilatación va a generar un edema, lo cual va a provocar inflamación y va a estimular las fibras sensibles, tanto las fibras alfa como las fibras C, que van a generar mucho dolor, mucha presión, y a la vez también se van a autorregular con la vasoconstricción. ¿Sí? Luego tenemos los mediadores exógenos, que son los lipopolisacáridos. ¿Sí? Los lipopolisacáridos son básicamente una endotoxina que está alrededor de la pared de las bacterias gram negativas. ¿Sí? Estos lipopolisacáridos, mejor dicho, estas bacterias son altamente virulentas. Normalmente se encuentran, son de mucha reproducción muy rápida. Estas bacterias mejor dicho, el lipopolisacárido son causantes de mucho dolor, mucha sintomatología clínica. ¿Qué va a generar esto dentro de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Va a generar la activación de macrófagos, de monocitos, la activación del sistema de complemento, va a generar también la inducción de moléculas de adhesión a nivel del endotelio, induce la diferenciación osteoclástica y la reabsorción ósea, que también es muy importante. Y también tiene un efecto mitogénico en las células epiteliales. También tienen una afección trigeminal por activación de las TR4 y la CD14. Y tenemos los mediadores endógenos, que son nuestro sistema inmunológico propiamente dicho. Las características histopatológicas de la pulpitis irreversible sintomática podemos encontrar, como ya mencioné, la vasodilatación y el edema, que son básicamente responsables de los procesos inflamatorios y del dolor y la regulación. La destrucción de odontoblastos es ahí donde entran también los fibroblastos a reemplazarlos. La formación de diminutos abscesos,
y la diapedesis localizada en neutrófilos, eosinófilos, exudación serosa y microabscesos. Acá podemos ver una imagen de lo que es la diapedesis, que básicamente es la migración de los linfocitos T a través de los vasos sanguíneos y que se dispersan a los diferentes órganos, en este caso a nuestra pulpa dental. Acá tiene que continuar nuestro compañero doctor. Josué. Buenos días, doctor. Disculpe, mi cámara está fallando, le he vuelto a reiniciar, le envié una prueba. No es que yo no quiera prender la cámara y quería, Continúa. antes de comenzar la exposición, ya. Buenos días, doctor, compañeros, colegas. Voy a continuar con la exposición de la periodontitis apical. Si bien es cierto, la periodontitis apical es una reacción inflamatoria en respuesta a una infección microbiana, ¿no? Dentro de su etiología puede ser infecciones del sistema de conductos radiculares o inducida por caries, ¿no? Dentro de su patogenia, el complejo de interacción con el factor microbiano, ya sea el huésped o la invasión microbiana, eh, eh, tiene una interacción y liberación de los liposacáridos y la producción de las enzimas proteolíticas. ¿No? Siguiente, Carla, por favor. Pero retrocede, por favor. Ya. ¿Puedes volver a explicar esa diapositiva? Porque la verdad que poco, al menos yo entendió. A ver, explica otra vez bien esa diapositiva. Ya. Si bien es cierto, la periodontitis general como un concepto general, es una inflamación eh, dolorosa del periodonto que tiene como resultado el traumatismo y la irritación o infección a través de los conductos radiculares. Dentro de su etiología puede estar causada por caries o por bacterias. ¿A qué voy con la etiología? Porque puede ser sobre una sobreinstrumentación, perforación del ligamento, inflamación e irritación, producto del dolor, en la cual se difiere dentro de en nuestro caso presentado, en el primer caso clínico, porque el diagnóstico es periodontitis apical sintomática. Dentro de la patogenia, Un momentito. Ya, hay que tener en cuenta, doctores, que en la etiología de la periodontitis apical, claro, como ha puesto ahí, ¿no? La infección del sistema de conductos radiculares, ¿no? Es su etiología. No tanto de la caries, porque ya las bacterias que encontramos a ese nivel ya son muy diferentes a las de la caries, ¿no? Ya se desarrollaron, ¿no? Ya supervivieron otro tipo de bacterias y cuando la pieza se necrosa, ¿no es cierto? Hay una necrosis pulpar y esta se infecta, ¿no? Ahí es donde aparece la periodontitis apical. Por eso, atención, para diagnóstico diferencial de periodontitis apical, ¿no? En la cual no hay necrosis, ¿no? O sea, hay vitalidad pulpar plena, por ejemplo, en una pieza unirradicular, ¿no? Puede ocurrir en multirradiculares también, ¿no? Pero, por ejemplo, una pieza unirradicular, entonces hay que sospechar que el tema es no odontogénico, ¿no? Ya, continúa, por favor. ¿podrías continuar, Carla, por favor? Ya. Dentro de las características histológicas o histopatológicas, se produce una reacción inflamatoria del periodonto apical y los ligamentos sanguíneos están dilatados. Hay presencia de leucocitos y que se acumulan y acumulación serosa. Hay un exudado que distingue el ligamento periodontal y se extruye el diente ligeramente, es producto en la cual nuestro paciente refiere dolor. Dentro de la clasificación histológica hay periodontitis apical sintomática y asintomática, ¿no?
Dentro de los síntomas de, de la periodontitis apical sintomática, el diente puede estar ligeramente dolorido y el diente puede sentirse extruido, y el paciente puede tener dolor al cerrar Josué, a la masticación. momentito, ya, ahí sí tienes, bueno, parte, ahí es un error lo que has puesto, porque la clasificación histológica no es igual a la clasificación clínica, es diferente. Tú has puesto ahí la clasificación clínica. Ok. Hablar de histología, tejidos. ¿Cuál es la clasificación histológica de la periodontitis? Eh, O histopatológica será, ¿no? Porque claro, ya estamos histopatología. hablando de una enfermedad, ¿no? Ahí Sí, también hay sí, otro error, ¿no? sí, perdón, que ahí es histopatológica lo que acabo de mencionar. Por eso te digo, ¿cuál es la clasificación histopatológica de la periodontitis apical? Eh, inflama- la inflamación del periodonto apical es uno de ellos y hay, Has leído entonces. Continúa, continúa. Es periodontitis apical aguda y crónica. Continúa, continúa. Tienes que corregir esa diapositiva, está mal. nes- ya, eh, dentro de la causa del periodontitis apical puede ocurrir en un diente vital, donde puede ocurrir un trauma oclusal. También se puede estar inducida a restauraciones desbordantes en el plano oclusal, por la cual se genera el dolor. Eh, También dentro de ello, de las causas está el traumatismo, o ya sea el golpe, que uno puede puede ser ocasionado intencionalmente, ¿no? En la cual es un signo, perdón, es una causa de una periodontitis apical. Dentro del diagnóstico, eh, Carla, si avanza, por favor. Ah, perdón, perdón. Dentro del diagnóstico, a la percusión, dentro del diagnóstico, el dolor a la percusión es la característica clásica, eh, que tiene como resultado una irritación que origina dentro del tratamiento de endodoncia. En los dientes son sensibles a la percusión ante una ligera presión. Y en el ápice de la raíz no necesariamente con la palpación de las yemas no son tan sensibles. O quiere decir no hay presencia de sensibilidad. Dentro de la periodontitis apical asintomática, eh, se considera como una reacción de defensa crónica de, de un grado de sistema alveolar. ¿Me puede Pues, pasar el siguiente, por favor? Porque tienes que prepararte, ya, José, así no puedes exponer de verdad. Siguiente, por favor. Hola, doctor, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, está perfecto. Ah, ya, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, buenos días, doctor, ¿cómo están? Vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar acerca del dolor dental no ontogénico. Entonces, la pregunta radica en cómo puede alguien padecer un dolor dental cuya etiología no es odontógena. Nosotros como clínicos, lo que debemos de hacer es aprender a diferenciar cuando llega un paciente a la clínica con un dolor. Tenemos que ponernos en la cabeza que no siempre va a ser asociado a un tema odontológico o un tema dental. Entonces, para esto también tenemos que entender
de dónde proviene el dolor, que es parte de lo que me toca exponer a la exposición. Entonces, vamos a continuar. La respuesta radica en la diferencia, no, en la anterior, amiguita. Ya, la respuesta radica en la diferencia de la percepción del dolor que siente, en dónde siente el dolor la persona y la localización del proceso real del dolor o fisiopatológico, lo que va a ser o lo que vamos a conocer como el fenómeno del dolor referido. Ahora sí, la siguiente. Estructuras de la región orofacial. Es importante conocer esto también porque tenemos que entender que todo va desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, tenemos las estructuras somáticas y las estructuras nerviosas. En las estructuras somáticas tenemos tejidos y órganos nerviosos, como los superficiales, como la piel, mucosa y encías. Tenemos los tejidos profundos, como los musculoesqueléticos y viscerales. La transmisión de los impulsos nerviosos de las estructuras orofaciales al cerebro se produce a través del sistema nervioso periférico, y esto lo tenemos que tener bien claro. Las estructuras nerviosas, tenemos la regulación aferente, que es cuando la percepción nerviosa va del cerebro hacia, va desde la periferia al cerebro, y la regulación deferente es al revés, desde el cerebro hacia la periferia. La transmisión de estos impulsos nerviosos de las estructuras orofaciales al cerebro se produce a través del sistema nervioso periférico. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Hola, siguiente diapositiva, por favor. Hasta. Sistema nervioso periférico. Aquí el dolor se transmite a través de las terminaciones nerviosas como las fibras, no, anterior, como las fibras eferentes primarias. Fibras nerviosas eferentes primarias. Las fibras nociceptivas son las que van a reconocer el dolor, básicamente. Aquí tenemos las fibras alfa, las fibras alfa beta, las fibras delta y las fibras C, que poseen amplia distribución por piel, mucosas orales y pulpa dental. Siguiente. A ver, tenemos las fibras alfa delta, C y alfa beta. Las fibras alfa delta transmiten sensaciones, van a ser las responsables de transmitir sensaciones punzantes y bien definidas. En la pulpa atraviesan la capa odontoblástica y finalizan en los túbulos dentinarios. Las fibras alfa beta son las encargadas de la sensación del predolor, también bajo ciertas condiciones inflamatorias, y las fibras C van a ser las encargadas de un dolor sordo y continuo. Siguiente, por favor. A ver, un ratito, ahí nomás. Pregunta, en los casos de pulpitis irreversible sintomática, ¿qué tipo de fibras son las que están, digamos, las encargadas de transmitir esa sensación de dolor, ¿no? ¿Y dónde se encuentran en el tema de la pulpa, en la parte periférica o central? Ya, se encuentran en la parte central y son las fibras C que van a encargarse de un dolor sordo y continuo. Muy bien, entonces recuerden, cuando tenemos un paciente con pulpitis irreversible sintomática, lo que se está activando ahí son las fibras tipo C que se encuentran, ¿no?, en la parte central, ¿no? Central de la pulpa, sí. Sí, siguiente diapositiva, por favor. El sistema nervioso central. Las fibras aferentes primarias transmiten información sensitiva hasta los centros encefálicos superiores, en donde hacen sinapsis con las neuronas, localizadas en el interior del núcleo trigémino. Y esto es importante, ¿no? Porque de aquí es donde se va a percibir todo el dolor. Como dice la diapositiva aquí, empieza a procesarse la información del dolor. Siguiente, por favor. Acá está. Dolor dental odontógeno. Tenemos como concepto básico que es la fuente primaria y única de dolor. Tenemos que puede provenir de el complejo pulpodentinario de los tejidos perirradiculares. Eso lo sabemos todos. Y el dolor heterotópico es un dolor que no necesariamente va a ser un dolor dental. Y aquí viene la confusión, ¿no? Y también es donde nos tenemos que preparar en lo que ya han expuesto mis compañeros para poder diferenciar si es el dolor odontógeno o es un dolor no odontógeno o heterotópico. Continuamos, por favor. Dolor dental no odontógeno. Aquí ¿de dónde podría provenir el dolor que no viene del complejo pulpodentinario o tejidos perirradiculares? Puede ser un dolor musculoesquelético somático, que pueden ser los músculos de alrededor de la cara,
el dolor miofacial, puede ser un dolor sinusal también, ¿no? O puede ser inclusive un dolor de las glándulas salivales. Según la literatura nos dice de que no es muy común que se presente este tipo de dolor, pero sí han habido reportes de pacientes que lo han presentado, por eso también lo ponemos en las diapositivas. Siguiente, por favor. Un ratito, ¿podrías retroceder? Sí, Ahí tienes unas fotos donde están indicando la zona donde se refiere el dolor, ¿no? Por ejemplo, sí, A, B, C, D. ¿En qué casos es sí. cada uno? ¿En qué casos? Ah, aquí básicamente la foto es para, o sea, poder enmarcar a todos los músculos de la masticación. Ahí vemos perdón, el músculo macetero, los pterigoideos, los músculos orbitales de la cara. O sea, la foto básicamente es para entender de que puede el dolor provenir de cualquier tipo de los músculos de la cara. Por eso se llama dolor, bueno, por eso le pongo dolor miofacial en este caso, ¿no? Por eso también en la imagen hay una... se nota que está pintado de rojo, donde es la zona Ajá, donde refiere el dolor, ¿no? La segunda exacto, ubicación, por ejemplo, macetero, ¿no? Puede referir hacia adelante, en la mandíbula, hacia arriba, ¿no? así es. Ya, continúa. Eh, sí, bien. Otro tipo de dolor también puede ser un dolor neurovascular, que podemos confundirlo con una cefalea, por ejemplo, ¿no? El dolor asociado a un proceso patológico o psicogénico, que también ha sido investigado, que puede hacer un punto gatillo y referirnos o confundirnos en el tema del diagnóstico. Puede ser un dolor neuropático, que puede ser una neuralgia, neuritis o cualquier tipo de neuropatía también. Continuamos, por favor. Bien, continúa mi compañera. Ya, doctor, continuando con la exposición, también se puede hacer un diagnóstico diferencial, que es el bruxismo. Vamos a tener que el bruxismo va a ser el rechinamiento de los dientes de manera, y aquí va a haber una parafunción de los músculos de la masticación. También va a haber un trauma oclusal afectando el ligamento periodontal. Más que todos los tejidos de soporte. En esta imagen podemos ver a un paciente con periodontitis, con desgaste de las cúspides. Siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a tener lo que es la discrepancia oclusal. En la discrepancia se puede producir lo que es la periodontitis por trauma oclusal. Y también esto se ha demostrado que un paciente con bruxismo va a acelerar una enfermedad periodontal. ¿De qué manera? Al ejercer fuerzas exageradas sobre los dientes, va a afectar los tejidos de soporte. Y justamente aquí encontré un artículo que habla de que la presencia de bruxismo se ha descrito como posible causa de una fractura radicular vertical de los dientes. Y tenemos trastornos temporomandibulares que va a producir también la fractura de los músculos masticatorios. Entonces, cuando tenemos, Sí, a ver, cuando tenemos un paciente que tiene este problema de discrepancia oclusal, ¿no es cierto? ¿Ya? Que estás describiendo, también deberíamos encontrar un componente periodontal unido a eso, ¿no es cierto? claro, va a producir que se acelere la enfermedad periodontal, el O sea, bruxismo. se acelera significa que está instaurada, ¿no? Mm, A eso Claro, me o sea, refiero. Siempre para que tener criterios, ¿no? No solo, como les digo, ver el diente, también hay que ir viendo los tejidos perirradiculares, ¿no? Y también examinar luego en la radiografía algún tipo de reabsorción, ¿no? Reabsorción de crestas alveolares, ¿no? Que nos va a dar la idea de cómo está funcionando eso. Ya continúa. siguiente, por favor. Encontré otro artículo acerca que dice de Ordóñez en el 2016. Dice que algunas personas no tienen síntomas, pero otros expresan dolores de cabeza, de la mandíbula, dolores dentales, que esto también se relaciona con el paciente, ¿no? Que presenta dolor de cuello, dolor de espalda y que se intensifica cada fin de mes. Siguiente, por favor. Aquí encontré otro artículo también que una paciente acude a la cita dental por dolor, pero no encuentran una causa, ¿cómo le podría decir?
que presenta algunas piezas dentales con caries o algo por el estilo. Y el diagnóstico dice un trauma oclusal causado por el bruxismo protrusivo. Y el tratamiento consistió en la fabricación de una férula de relajación, lo cual hizo que el paciente calmara los dolores que presentaba. Siguiente, por favor. Y vamos a tener el bruxismo, que es un problema estomatognático que va a afectar el sistema muscular, el ATM, el periodonto y los dientes. Siguiente. Y tenemos el trauma oclusal, tenemos que hay dos tipos, primaria y secundaria. La primaria, que es la lesión del aparato de inserción provocada por fuerzas dentales excesivas sobre dientes con soporte periodontal normal. Y la secundaria, que es la lesión del aparato de inserción provocada por fuerzas dentales normales o excesivas, pero aquí va a haber una diferencia que es con soporte periodontal reducido. Ya, un ratito, acá retrocede. ¿El trauma oclusal es primario o secundario? Porque es el Primaria y trauma, secundaria. es la trauma oclusal, ya, ahí tiene que corregir. Perdón, doctor, no la escuché. Bien, continuando con la exposición, ya que en el caso clínico manifiesta que el doctor sufre, perdón, que el paciente sufre un desmayo, deberíamos, o el clínico debería de saber el manejo de ciertas situaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el manejo en el caso de alguna emergencia del paciente? Continuamos, por favor. Atención médica de emergencia, que deberíamos de tener de repente algunos conceptos básicos de lo que es un síncope vasovagal, hipoglucemia, hiperglucemia, ¿no? Un síncope vasovagal es cuando el paciente, por ejemplo, pierde totalmente la conciencia, ¿no? Empieza con sudoraciones, le duele la cabeza, palpitaciones. La hipoglucemia es una baja súbita del azúcar, la hiperglucemia es al revés. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos hacer con los pacientes? Hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, ¿no? Y, por ejemplo, si el paciente sufre de diabetes, o por lo menos es lo que yo hago en mi consultorio, tengo siempre a mano un glucómetro, ¿no? Y lo trato de citar siempre en las mañanas, ya que sabemos que los niveles de azúcar y estrés, además, son mejores regulados durante la mañana, bien desayunado, si es que voy a hacer una extracción, por ejemplo, algún proceso, algún procedimiento, más aún si es un paciente ansioso, ¿no? Para que sus niveles de estrés estén mucho más regulados y trato de tomarle la glucosa, ¿no? En un glucómetro sale rapidísimo el nivel de glucosa para poder de repente asegurarme que el paciente esté estable en cuanto a sus niveles, ¿no? Por favor, seguimos. Tenemos también pacientes con convulsiones y ataques. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Me ha tocado también por ahí lo que se debería de hacer es poner al paciente de costado, ¿no? Tratar de no manipular mucho la mandíbula. Si es que es posible ponerle algo, un trapo en los dientes para que no se pueda lastimar mucho la lengua, podría ser genial. Pero si no, en realidad es dejarlo al paciente simplemente pues que termine todo su proceso, ¿no? En este caso es preguntarle, como digo yo, es básicamente la anamnesis y la historia clínica, un ataque asmático o inclusive una anafilaxia, ¿no? O qué hacemos con un paciente que es, por ejemplo, alérgico a algún medicamento, ¿no? Y en ese momento de repente se empieza a poner rojo, se le hincha la cara, no lo sé. De repente, saber los grados de adrenalina, porque tengo entendido de que se puede manejar o colocar una inyección de adrenalina, ¿no? En este caso un corticoide también, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que nos pueden pasar en el consultorio y que quizás a muchos de nuestros colegas les ha pasado también. Y es importante conocer conceptos muy básicos de cómo manejar al paciente si es que se nos presentan este tipo de situaciones, doctor. Muchas gracias. Por eso tienen que tomar en cuenta bien el tema de la anamnesis, pues, ¿no? Exacto. Conclusión es esa. Cuando hagan la parte de como siempre usamos anestesia, ¿no? Para medir esos procedimientos, preguntar bien en la anamnesis, ¿no? Si ha recibido anestesia el paciente antes, si ha tenido algún problema, aunque no crean, porque a veces suponer puede llevarnos a esos problemas, ¿no? Y en caso del paciente, aunque no lo crean, puede pasar, y me ha pasado pacientes que dicen que nunca le han puesto anestesia porque solo le han curado de chico y de ahí nunca fue al dentista, y, le curaron sin anestesia, X, ¿no? Entonces hay que poner pues un poquito nomás, ¿no? No hay que poner mucho para controlar reacción, entonces siempre tener en cuenta ello. Muy bien, doctores, muchas gracias.
por la participación en el desarrollo, ¿no? De estos casos. Entonces, para ya cerrar esta parte, quiero hacer ahorita un conversatorio en lo que queda, ¿no? Vamos a ir revisando unas diapositivas, algunas cosas de lo que ya tenemos ahí, yo creo que en el aula, para ponernos de acuerdo acerca del tema del diagnóstico, ¿no? Recuerden que ustedes, lo primero que, más que determinar que si pueden hacer una multiradicular ahorita en este momento, o un retratamiento, o un análisis exhaustivo de una obturación perfecta, es que tengan que hacer un diagnóstico perfecto, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Lograr hacer en estas semanas, ¿no? Para eso es la clínica. Como verán, es un entrenamiento el diagnóstico, ¿no? Porque hay cosas que nosotros teníamos, hemos traído un poco de pregrado y acá estamos viendo de una manera un poquito más precisa, ¿no? Algunas cosas. Y también el otro, que recuerden que diagnóstico, doctores, es categorizar, ¿no? Es como que tienen ustedes varios cajones, ¿ya? Entonces esa información o ese paciente, o varias habitaciones, por decirlo, ¿dónde lo manda? ¿A qué habitación lo manda, no? Entonces los pacientes vienen con diferentes grados de, digamos, de enfermedad, ¿no? Entonces eso también lo hace un poco más complejo el mismo proceso de diagnóstico, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que encasillarlo a una terminología diagnóstica para saber más el plan de tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a, digamos, a ponernos de acuerdo, terminar de definir. Les pido por favor que si tengan alguna duda, lo comenten. Justo hablando con Carla por ahí, en clínica, ¿no? Con Yasmín estamos viendo, estamos dilucidando la parte de diagnóstico periapical y todas esas cositas, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento como para que si tienen alguna duda, ¿no? Alguna duda lo manifiesten, ¿no? Porque eso ya tienen que verlo ahora con sus pacientes, ¿no? Cuando lleguen con sus pacientes, lo primero que tienen que hacer al responder, si les mandan de pregrado, recuerden, ¿no? Tienen que, recibimos la transferencia y hay que confirmar ese diagnóstico, ¿no? Hay que ver de una manera más rápida si el paciente sí va a requerir un tratamiento de conducto, ¿no? Y confirmar o no el diagnóstico pues, con el que viene, ¿no? Que generalmente, como se habrán dado cuenta, es disparatado, por decirlo menos, ¿no? O sea, nos mandan unos diagnósticos para los alumnos de pregrado que en muchos de los casos no tiene asidero, ¿no? Y en otros de los casos quieren que ustedes le hagan el diagnóstico, ¿no? Entonces, recuerden que ya nosotros actuamos como autoridades, ¿no? En el sentido este de diagnóstico, ¿no? Entonces no podemos también, o sea, tenemos que entrenarnos, más bien, ¿no? Sí podemos equivocarnos, pero para eso está el entrenamiento, ¿sí? Entonces, solo para ponernos de acuerdo, cuadro clínico, signos y síntomas, lo vimos ahora, ¿no? Lo han muy bien expuesto durante todas estas sesiones, estas 2 sesiones. Lo que es los síntomas, en verdad debería ser síntomas y signos, ¿no? Los síntomas, recuerden, por favor, esa anamnesis. Esa historia clínica, como se habrán dado cuenta, es limitada, ¿no? Entonces, ustedes pueden escribir en la historia al costado algún dato más anamnético que hemos visto que se puede recopilar, ¿no? Luego, en los signos, recuerden el orden, ¿no? Examen facial, ¿sí? Examen intraoral, ¿no? Luego viene ya el examen de endodoncia propiamente dicho, ¿no? Con las pruebas térmicas, percusión, palpación. Y con ello nosotros deberíamos tener un diagnóstico presuntivo, ¿ya? Con ese diagnóstico presuntivo ustedes acuden a su docente, ¿no? Antes de tomar la radiografía, ¿no? Entonces, o al menos cuando toque el turno, vienen, lo vemos el diagnóstico rápido y luego lo confirmamos con la radiografía. ¿Estamos? Y así ya tenemos ya al final y al cabo el diagnóstico clínico radiográfico. Con respecto al dolor, recuerden,
nos interesa saber, pues, esto que están viendo que es la exploración semiológica del dolor, ¿no? Si el dolor es pasajero o frecuente, según su duración. Ya, poner bastante atención a esto. Vamos, como ven, aquí en este cuadro está dicotomizado todo, es decir, solo hay dos alternativas, ¿no? Más rápido para poder encasillar en alguna entidad, digamos, patológica, ¿no? Si el dolor es pasajero o frecuente. La intensidad lo vemos según la escala análoga visual. Estamos. Recuerden que para nosotros no existe dolor agudo, por ejemplo, ¿no? Dolor agudo no existe. Lo que existe es la intensidad del dolor, ¿no? Leve, moderado y severo. ¿Estamos? ¿Ya? Luego la periodicidad, si es continuo o discontinuo. ¿Sí? Localización. El paciente puede localizar el diente que le duele, porque a veces te dice, no, toda la noche me dolía este diente, ¿no? ¿Puede localizarlo o no puede localizarlo? Te dice, me duele toda esta zona, ¿no? Abajo, ¿no? O arriba, ¿no? Un sector. ¿Y qué es lo que exacerba el dolor? Frío, calor, ambos. ¿Qué es lo que hace que, como ese gatillo, ¿no? Que se dispare ese dolor? Estamos. Entonces, cuando hagamos la anamnesis, yo creo que deberíamos, por eso les digo, o tener una hoja aparte, yo les recomiendo, donde hagamos la exploración semiológica del dolor, ¿no? El paciente presenta dolor pasajero, frecuente, ¿no? De intensidad moderada, continuo, localizado, y se exacerba con el frío o el calor o ambos, ¿entiendes? Ese relato es muy importante, ¿no? Porque ese relato sí les va a ayudar más que solo pongan dolor sí o no. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esto se llama la exploración semiológica del dolor, ¿no? Hay que determinar un poco qué características tiene ese dolor para ver en qué lado, en qué terminología diagnóstica lo vamos a encasillar. Como ya habíamos hablado, sintomático es que tiene dolor, asintomático sin dolor o leve molestia. Pulpitis reversible, yo creo que ya lo han revisado bastante bien, solo lo que están viendo acá es como para que suscite un poquito ahorita el diálogo, si tienen alguna duda acerca de la pulpitis reversible. Una característica, si me preguntan, de pulpitis reversibles, solo se siente cuando el estímulo es aplicado al diente, para empezar, ¿no? Y el dolor es breve, ¿ya? Ahora, acá dice agudo, ¿no? Lo que pasa es que estas definiciones, algunos libros todavía lo toman como, mezclan la parte histopatológica con la parte clínica, ¿no? Por eso lo he dejado ahí, porque así lo van a encontrar. Estamos. Nosotros tenemos que, donde veamos agudo, donde veamos, ¿no? Con respecto a si es un dolor que es producido temporalmente en un momento dado, ¿no? Reciente, o ya tiene tiempo, larga data, ¿no? Porque hacen la diferenciación entre agudo, crónico también, ¿no? Pero lo que quiere decir acá esta diapositiva es que es un dolor básicamente que el paciente cuando, por ejemplo, toma frío, pasa el frío por ese diente, siente el dolor. Estamos. Pero pasa el frío y se le va el dolor. Es breve, ¿no? Entonces, un dolor que es breve, ¿no? Y que se exacerba con un cambio térmico en una pieza, digamos, específica, es un dolor que nos está haciendo pensar en una pulpitis reversible. Entonces, si es pulpitis reversible, nosotros deberíamos deberíamos verificar, en este caso, por ejemplo, qué está pasando con las restauraciones, ¿no? Si hay restauraciones o si esta pieza tiene una restauración que tiene pérdida de la continuidad, ¿no? Donde hay aparente filtración, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver para el caso de pulpitis reversible, y no hay cambios radiográficos en el periápice, ¿no? Ahora, hay factores que me parece importantes discutirlos en este momento que van a afectar este diagnóstico, ¿no? Porque recuerden que los pacientes vienen a nuestra consulta en un momento específico, ¿no? Y en ese momento específico puede estar yendo de una pulpitis reversible a una irreversible también, justo en el momento que ustedes lo ven, ¿no?
Y en el momento que ustedes lo ven al paciente, aplica como para pulpitis reversible, ¿no es cierto? Pero puede ser que si continúa, obviamente eso va a pasar a una pulpitis irreversible, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es la inflamación previa, ¿no? ¿Por qué? Como hemos visto, cuando una pieza dental, al menos esas piezas que tienen, prestenle bastante atención a las que tienen amalgamas, ¿no? Porque esas piezas que tienen amalgamas, generalmente la amalgama se mantiene, ¿no? Los pacientes que les dicen, doctor, mi doctor, que me hizo estas, yo tengo estas curaciones 30 años, te dicen, ¿no? Y no se me salen, ¿no? Y están felices con su doctor. A veces uno les pone una resina o algo y se sale más rápido, ¿no? Pero bueno, con respecto a las amalgamas, si se ponen en cuenta, y ustedes por clínica lo han visto, que la amalgama, ¿no? Se mantiene, pero causa la fisura de la pieza dental, ¿no? Fuera que llega un momento en que ya no está sellando, también produce fisura, ¿no? Fisura de las piezas dentales. Entonces, por esa fisura es donde se infectan, ¿no? Se infectan. Y como esa infección es a larga data, si las bacterias que ingresan en el momento inicial son en mayor medida lactobacilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas bacterias van a hacer que el paciente pues, pueda tener una sensibilidad disminuida, ¿no? Y pueda generar ya una inflamación ya interna que tiene bastante tiempo, ¿no? Y lo que veían, ¿no? Grado de fibrosis. ¿Qué es lo que nos diría el grado de fibrosis? A ver, para los que han expuesto, los que han visto ese tema, ¿qué nos indicaría el grado de fibrosis? Hoy día lo vimos también. Hablaron de los fibroblastos. ¿Pueden abrir su micro, por favor, doctores? Esto se trata que participen también en estos 20 minutos que nos quedan. ¿Nos podría indicar la agresividad de la infección, doctor? Ajá, claro, por ahí va. Entonces, el grado de fibrosis nos va a decir cuánto se ha ido reparando, ¿no? Y defendiendo el diente, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta inflamación previa, grado de fibrosis, estado real de la pulpa dental. Estado real de la pulpa dental. ¿Cómo podemos determinar el estado real de la pulpa dental? A ver, ¿quién me dice? Toque, no se duerma, ¿no? A ver, ¿cómo Con podemos... pruebas de vitalidad, doctor. No, la prueba de vitalidad nos da una idea, en verdad, ¿ah? El estado real, ¿cómo lo determinamos? Lo han expuesto, ¿ah? Todos los grupos han hablado de esto. El estado real de la pulpa dental, Jorge, ¿cómo podemos determinarlo? ¿Cómo crees que puede ser? Doctor, lo que dijo mi compañera no está bien. Iván. Las pruebas de vitalidad me parecen que No, real, ya nos da una idea, pero el estado real. biológicamente o ¿Cómo? histopatológicamente. Histopatológicamente, Así es. Claro, es la única manera de determinar el estado real de la pulpa dental, porque si no, no puedes saber cómo es el estado, cómo está el estado real, ¿no? una hiperemia que se va a presentar en ese momento. Claro, agudización de un problema crónico también, ¿no? Agudización de un problema crónico, es decir, esa caries profunda que te ha estado haciendo una pulpitis reversible, entre comillas, ¿no? Durante tiempo, pero un patógeno, ¿no? Una Streptococcus mutans, por ejemplo, ¿no? Comienza a proliferar de mayor manera y puede agudizarte, ¿no? Como dice, o sea, puede recrudecer o reanimar ese proceso, ¿no? Entonces, el problema de esto, que todas estas características que hemos citado no se pueden evaluar clínicamente. Y ese es el problema real que ustedes tienen que tener en cuenta. Y más que todo cuando estén en su consulta, doctores, porque ahora los pacientes que van a llegar, casi todos van a ser para endodoncia, salvo excepciones, ¿no? Que creo que hemos visto en alguna sesión, pero en clínica, ¿no? Pero la mayoría va a ser para endodoncia. Pero ¿qué pasa en nuestra consulta? Cuando les dicen, doctor, necesito que haga una endodoncia, ya, entonces te llaman a una clínica.
y tú de frente vas a agarrar y vas a hacer apertura y que hacer diagnóstico. Y me ha tocado varias veces, más de una vez en algunas clínicas donde también me llaman, donde no anestesian bien al paciente, al menos en molares mandibulares, y solamente es tejido cariado. O sea, cuando yo hago el diagnóstico, veo que es pulpitis reversible, ¿no? Entonces yo anestesio bien, primero hay que hacer el diagnóstico antes, se limpia toda la cavidad, inclusive te das cuenta que han llegado hasta un punto y ahí no lo han querido tocar, ¿no? Porque el paciente, me duele. Entonces, ahí es el tema, ¿no? Y luego tengan ustedes fresa de carburo, doctores, por favor, ¿ya? Con fresa de carburo se elimina la parte de la dentina, ¿ya? La fresa de carburo producen menos calor, ¿no? Y cortan de una manera más eficiente la dentina. La fresa de diamante sirve para trabajar el esmalte, ¿no? Pero la fresa de carburo sirve para trabajar la dentina. Aparte, con la fresa de carburo se deja más limpio la dentina, ¿no? Porque la fresa de diamante produce muchos restos, mucho barro, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer tu adhesión es un poco más complicada. En cambio, con su fresa de carburo, con buena irrigación, y si es tan profundo, tienen que usar fresa de carburo de baja velocidad también. Tienen que andar con todo su equipamiento, doctores, cuando ya atiendan en clínicas, ¿no? Y mucho más en esas clínicas, en toda clínica, yo sé, pero si les toca esa clínica donde los pacientes pues son medios nice, medios así quejosos, clínicas donde la gente tiene, digamos, un nivel económico alto, donde exigen todo, ¿no? Entonces, uno no puede ir con su fresa, o puede pedir esa fresa que tienen a veces, que ni está esterilizada, que está gastada, ¿no? No, solo es pulpitis reversible, según tú, ¿no? Tu diagnóstico. Y dice, ya, vamos a anestesiar y retirar la caries, y haces una exposición pulpar, ¿no? Iatrogénica, puede ser, ¿no? Tienes que ir con tus fresas de carburo estériles, con tu fresa de diamante estéril, y aislarlo, y comenzar a limpiar bien la cavidad. Obviamente, si llegas a la conclusión que es pulpitis reversible, tienes que tomar una radiografía Bywin que te confirme, pues, ¿no? Que hay una lejanía o qué tan cerca está. Lo otro es que también te mandan radiografías preoperatorias, periapicales, ¿no? En esos casos. Y se ve, pues, que está en la cámara pulpar, pero está mal la angulación de la periapical no nos ayuda a evaluar la profundidad real de la lesión. ¿Ya? Entonces, hay que hacer todo ese trabajito, doctores, también. No todo es hacer endodoncia, ¿no? Entonces, ustedes llegan, limpian bien, ponen un protector, si es necesario, recurrente pulpar directo, si fuera el caso, indirecto, pero para eso todo tiene que estar estéril, si no, no funciona. Y su ionómero encima, y ya, lo dejan. Entonces, lo evalúan al paciente. Hay que darle una fecha de evaluación, ¿no? Porque si no, vamos a cometer pues el error de estarle haciendo endodoncia o tratamiento de conducto a piezas que no necesitan, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que a veces que tomar en cuenta que en algunos casos el diagnóstico de pulpitis reversible se comporta como un diagnóstico provisional? Entonces, pero para ello ustedes también tienen que fijarse, como le digo, esas piezas con amalgamas grandes, ¿no? Son las que a veces nos llevan estos cuadros. Y si uno no le indica al paciente bien esto, después se hace el tratamiento y viene dolor, ¿no? Entonces, ahí es donde nos echan la culpa quizás, ¿no? Me hice una curación y me dolió, y era para endodoncia. Entonces, tampoco es así, tampoco es como que una lotería que uno se la juega. Pero hay que evaluar, hay que explicar al paciente y hay que citarlo por una evaluación postoperatoria. Si no hay sintomatología, evaluar el estado de la pulpa clínicamente después de algunas semanas. ¿Estamos? Yo creo que después de 2 semanas es bastante preciso como para que ya poder hacer esto, ¿no? Si no le molesta, señora, de acá a 2 semanas, o señor, que le voy a citar para una evaluación, nos vemos 2 semanas. Si antes le molesta, tiene que avisarme, ¿ya? 3 meses es un tiempo prudente para que se evidencie curación o necrosis. Ya, atención a esto. O sea, en 3 meses o se puede curar o puede necrosarse. Y en ambos casos no va a haber sintomatología, recuerden. ¿Ya? Por eso, una evaluación postoperatoria inmediata, ¿no? Es decir, a los 3 meses, por ejemplo, para que evalúen si todavía la pieza está vital, ¿sí? Y si hay sintomatología,
Si duele ocurre necrosis, el diagnóstico era pulpitis irreversible, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen que entrar a tratar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería que tengan en cuenta un poco con este diagnóstico pulpitis reversible, ¿ya, doctores? Para que no se confundan a veces, porque hay casos limítrofes en el cual esa pieza, debido a las condiciones, fibrosis, inflamaciones previas, etcétera, ya está yéndose a irreversible, pero da sintomatología de reversible en ese momento. ¿Ven? Como les digo, el diagnóstico es clínico, radiográfico, nada más. No es el estado 100% real. El diagnóstico se aproxima, ¿no?, al estado real de la pulpa. Y en la mayoría de los casos sí vamos a tener éxito, pero en otros casos hay que tener en cuenta ello. Ya cuando diagnostiquen una pulpitis reversible, por favor, siempre su evaluación postoperatoria, indíquenle si ustedes ven que es una lesión profunda en verdad, ¿no? Y han actuado de manera, como le digo, con fresa de diamante y de carburo limpias, estériles, ¿no? Lo han aislado para empezar a trabajar. Entonces, yo creo que le explican al paciente qué han hecho, entonces todos van a entender, ¿no?, que estás aplicando un procedimiento que le va a ser beneficioso, ¿no? Y si no, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es decir, ustedes tienen que alertar al paciente y para ello tienen que evaluar. Entonces, cuando el paciente llega a su casa a los 4 días, 5 días o a la semana, tiene alguna molestia, se van a acordar, el doctor me dijo que le avisara, ¿no? O la doctora me dijo que le avisara. Entonces, ya ustedes van a tener el dominio de la situación. No es que lo van a despachar al paciente y en eso a la semana les llama, todo me sigue doliendo, entonces uno se asusta, ¿no? Dice, ¿qué ha pasado? Ya venga, y no, hay que tener todo el dominio de la situación. Pulpitis irreversible sintomática. Bueno, creo que ya lo han ustedes desarrollado, espero que ya no haya más confusión, porque a veces cuando esto lo llevamos a la clínica, ¿no?, podemos confundirnos, que no crean. La teoría está simpático, ¿no? Pero ya con el paciente a veces nos confunde, ¿no? Y para la pulpitis irreversible sintomática, como para varias de las entidades diagnósticas, la anamnesis es lo primero que tienen que ver. Como le digo, la historia clínica que tenemos, vamos a tener que reformularla, ¿no? No recoge quizás toda la información, ¿no? Pero esa información tienen que recogerla ustedes, ¿ya? De inicio súbito, ¿no? Y dolor prolongado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, doctores, por favor, ¿ya? De inicio súbito, de la nada, comienza a doler, y duele, y duele, y duele, y el dolor va en ascenso, ¿no? Porque recuerden que las bacterias tienen una progresión logarítmica en crecimiento, ¿no? Cuando infectan o están infectando ya la parte profunda de la dentina, pulpa dental, ¿no? Entonces, ese es el dolor que siente el paciente. Se exacerba con los cambios térmicos y esa molestia dura, ¿no?, de larga duración. Generalmente los pacientes toman analgésicos, tienen que tomar algo porque no soportan el dolor, ese es lo clásico, ¿no? Que te dicen, no sé, he tomado ibuprofeno, ketorolaco y solo me calma 2 horas nomás el dolor, ya no me calma el dolor, ¿no? ¿Ya? La radiografía te va a decir la causa de la enfermedad, es decir, si nosotros estamos presumiendo que es por una caries recidivante, residual cariosa, una Baldwin, y esa Baldwin te va a indicar pues que efectivamente debajo de una restauración ya hay una imagen radiolúcida que tiene conexión con algún cuerno o caries profunda también, ¿no? Entonces, ese es el valor de la radiografía en pulpitis irreversible sintomática. Entonces, acá lo que manda es la sintomatología del paciente, ¿sí? Y caries profundas, restauraciones extensas, etcétera, son piezas donde vamos a tener mayor probabilidad, ¿no? Y si duele la percusión, porque también puede ocurrir, ¿no?, que aparte de tener toda esa sintomatología, inclusive no se puede ni tocar la pieza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La inflamación, ¿sí? Ya la inflamación se ha propagado hacia los tejidos periapicales, en esos casos, ¿sí? Y estamos hablando de algo netamente inflamatorio, ¿ya? Entonces, hablamos de una pulpitis irreversible sintomática con periodontitis apical sintomática.
Lo otro que puede ser fractura dental también, ¿no? En los casos de pulpitis reversible sintomática, tengan bien en cuenta esto, ¿no? Si también duele la percusión, hay que hacer el diagnóstico diferencial con fractura dental. Clínicamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial con fractura dental? A ver, Jocelyn, ¿qué me puede decir? Al momento de hacer percusión, prueba de percusión, doctor, No, se puede no se hace. ver si es que hay una fractura. No, con percusión no se hace. O ¿Alguien sabe? Atención, ¿ah? Porque este es básico. Les puede tocar ahora a un paciente esto, ¿sí? ¿Cómo hacen para hacer el diagnóstico diferencial entre periodontitis apical, con la percusión obviamente, y la fractura dental? Paciente que te dice cuando come le duele, ¿no? Con el tipo de percusión, si es horizontal o vertical. La horizontal, recuerden que nos indica que el periodonto de soporte lateral es el que está inflamado, ¿no? Y la vertical, que el periodonto apical, ¿no? El periodonto que está en el periápice está inflamado. A ver. ¿Nadie? Bueno, Vayolé. doctor, puede ser que... Yo podría identificar inmediatamente la palpación, seguramente cómo se encuentra el tejido circundante, así mismo me La imagino palpación no. La palpación tampoco. articulación. Vayolé, a ver, ¿qué opinas? ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial para fractura dental? Doctor, puede ser por la movilidad. Bueno, si es que hay un pedazo de diente, ¿no? Que está fisurado, va a haber una ligera movilidad distinta al diente. O sea, la pieza separada, la parte fracturada del diente. Claro, si está fracturada, en verdad, sí, o sea, puede haber y hay movilidad, pero hay casos en que todavía no se separa, pues, ¿no? Pero ya pasó, ¿no? De lado a lado. Violet, ¿qué opinas? ¿Logra escuchar, doctor? Lo que pasa es que ¿Cómo? ¿se me logra escuchar? Sí. Ah, ya. Bueno, tenía un paciente con fractura, pero era coronaria. Todavía no se sabía muy bien radiográficamente. Eh, la prueba de percusión y bueno, no preguntarle al paciente, en ese caso le iba a dar una cánula para que pueda morder y sí, había dolor. Eh, y de ahí identificar cómo era el tipo de dolor. En este caso, como me había indicado el paciente que sentía solo una ocasión dolor hacia el oído, pero solo fue en una ocasión. Y hice la apertura y posterior a ello todavía no había invasión, no había una fractura radicular prácticamente se había invadido, todo era coronario, pero fue mediante la percusión. No, la percusión no te dice, y lo dijiste, ¿saben Ujú, qué? Morder cuña. morder. Percusión es cuando el diente ya se separó, ¿no? Ya está roto. Si tú percutes le va a doler sí o sí, o sea, ahí no hay ni qué decir, hasta en la radiografía se va a ver esa línea. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un caso como en el diapositiva? Miren. Esos son los más difíciles de diagnosticar, porque a estos le hacen endodoncia a usted, tratamiento de conducto, no toman en cuenta esto, y después de un mes, 2 meses, un año, 2 años, se va a romper. Y va a ir donde ustedes a reclamar al paciente, ¿no? O va a decir, la endodoncia no sirve porque se rompen los dientes, ¿no? Quedan más débiles. Esta es la causa por la cual la gente a veces no quiere hacer ese tratamiento de conducto, porque el clínico deja pasar esto, ¿ya? Porque esto es lo más complicado. Claro, cuando ya está fracturado, como dicen, ya hay una movilidad, ¿no? Ya se nota, se mueve, ¿no? Ahí pues, claro, le pones el dedo y le va a doler, ¿no? Ni hablar. Pero en estos casos usted hace percusión y quizás, no siente molestia. Entonces, pero, si le haces morder cuña, la cuñita, esas cuñitas de madera, en cada cúspide, en la punta de cada cúspide, y va a ser que en la cúspide distovestibular, ahí va a sentir un poquito, o sea, tiene que ser bien localizado, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan ese tema, tienen que avisarle al paciente y que van a hacer un procedimiento, ¿ya? Un procedimiento diagnóstico. En este caso, la apertura funciona como un procedimiento diagnóstico. O sea, le hacemos la apertura cameral al paciente y sí, miren, la línea de fisura o fractura, ¿no?
ingresa hacia la cámara pulpar y el pronóstico es favorable. ¿Por qué? Porque esto en un momento va a tender a ya separarse. ¿Sí, Jorge? Sí, doctor. Justamente en esos casos también se puede utilizar algún contraste como el azul de metileno para Exacto. determinar la gravedad de la fisura en este caso. Perfecto. Sí, claro. O detector de caries, ¿no? Claro, también, sí. Detector de caries colocan cuando hacen su apertura para que ustedes puedan visualizar mejor cuál es la línea, el trazo de fisura o fractura y hasta dónde se extiende, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero hay que explicarle al paciente antes de también, ¿no? Hay que explicarle al paciente antes de, ¿ya? Siempre tenemos la emergencia, como les digo, ¿no? Si está con dolor, anestesia, pero ya le explicamos al paciente que si vemos que hay dolor cuando el paciente te dice, pues, ¿no? Que también cuando come le molesta, hay que ver eso. Este ejemplo es un ejemplo, digamos, el más complejo, por así decirlo, porque como les dije, yo les he preguntado cómo hacemos diagnóstico diferencial, pero claro, si está separado, percusión, ya, pero cuando no está separado, está fisurado o está de lado a lado ya, pero todavía no se ha separado, ese es lo más complejo, porque pasa desapercibido, ¿no? Uno le hace el tratamiento de conducto y después de unas semanas, meses o años, se rompe el diente. ¿Entiende? A eso quería yo llegar con esa pregunta, ¿no? Que le sé a usted, ¿ya? Entonces, si el diente está separado, le haces percusión, le pones el dedo, le va a doler. Pero cuando no está separado, ¿no? Pero el paciente te dice que sí, siente molestias, también cuando come, y ustedes ahí le hacen percusión, no le va a doler al paciente. Pero si le hacen morder cuña, les apuesto que ahí sí le va a decir, ahí me molesta, porque justo cuando pasa la comida por ahí, ahí es donde me molesta. Ustedes hacen la apertura, obviamente pulpitis irreversible, estamos diciendo, o sea, si va el tratamiento de conducto y van a encontrar esto. Esto es lo más complicado, ¿ya, doctores? Porque eso lo pasa, un generalista lo pasa por alto siempre. Hay gente que le gusta, pues va a sus workshops, ¿no? Usa rotatorios y todo ese drama, ¿no? Pero esto lo pasa desapercibido. Y como le digo, esto va a seguir su proceso y se va a romper el diente. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, vamos tomando en cuenta estos criterios, por favor, doctores. Necrosis, ya hemos visto. ¿Qué es lo más importante de necrosis? A ver, Josué. De necrosis, ¿qué es lo más importante? Que no hay persistencia de dolor, doctor. O sea, no hay dolor, ¿no? A usted le hace las pruebas térmicas y no hay dolor. Mariela, otra cosa más de necrosis, clínicamente, digamos ya, que deberíamos tomar en cuenta. Mariela. No está Mariela, creo. No hay presencia de dolor, doctor. Y ya dijimos eso. Otra cosa más. A ver, clínicamente uno puede ver, digamos, o puede advertir que una pieza esté necrótica, solo con ver la pieza nomás. En cambio de coloración Coloración. también. Claro, cuando hay cambio de El coloración. cambio de color. Exacto, ¿no? Cuando hay cambio de coloración. Siempre ya tenemos que ir entrenándonos, pasar estos conceptos a la clínica, ¿no? Lo que podemos ver hoy día, podemos ver el jueves, ¿no? Cambio de coloración, ¿no? Claro, cambio de coloración. Y miren, esta parte que dice a veces las piezas con calcificación o pulpotomía, bueno, pulpotomía sí, o conductos obturados pueden responder de esta manera. Conductos obturados, bien, pulpotomía ya, pero calcificación, ¿no? Ojo, tengan bien en cuenta eso. Piezas con calcificación. ¿Por qué? Porque usted le hace una prueba pulpar a una pieza con calcificación y dice, a veces puede ser que no responda, ¿no? Ni al frío ni al calor. ¿Ya? O sea, usted ya necrosis coloca como diagnóstico presuntivo, ya, perfecto. Vamos al radiográfico para confirmar y vemos que la cámara está bien, tiene calcificaciones distróficas, pues, ¿no? En toda la cámara pulpar. Entonces, ahí hay que poner digamos, tiene que ponerle una admiración, ¿no? Chequear bien, porque al momento que hacen la apertura, a lo mejor hacen la apertura, parece vacío, ustedes mueven la calcificación y comienza a sangrar.
¿no? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes que ha hecho una apertura, ¿no? Todo ha estado, no ha habido nada de sangrado, pero había calcificación, esas que te ocupan toda la cámara. Comienzas a retirar la calcificación y comienza a salir el río, ¿no? De sangre. Entonces, en esos casos sucede, ¿no? Entonces, calcificación Me ha distrófica. pasado a mí, doctor, en la clínica. Así, ya, cuéntame, ¿qué pasó? Justamente el martes con el doctor Alan, ¿Ah? justamente el martes con el doctor Alan, estaba bien calcificado ¿Ya? y netamente comencé a quitar con mi cureta Ujú. la parte calcificada y se me vino de ahí un coágulo de sangre, me vino. Ni bien tan solo quité la parte calcificatoria de ahí. Y y no identificaba de dónde venía, bro, porque irrigaba y radiográficamente miraba que estaba bien calcificado también. Ya, pero Sí. clínicamente, Josué, ¿cómo respondía el paciente al test pulpar? Después de quitar la parte calcificatoria de la cámara, sintió dolor. No, clínicamente antes que hagas la apertura o eso, ¿cómo respondió el test Ah, pulpar? ya, El test pulpar. claro, no había presencia de dolor, doctor. ¿Le pusiste frío? Sí, los probos me prestaron y no había presencia de dolor. O sea, ¿tú lo categorizaste como necrosis? Eh, ¿O tenía sintomatología el paciente? no, netamente no tenía sintomatología. O sea, el más difícil es cuando tienes pulpitis irreversible asintomática, salud Miriam, con necrosis. ¿No se dan cuenta? Claro, asintomática, el paciente no le molestia, en ese momento no le duele, ¿no? Y, y necrosis, ¿no? Entonces, como dice Josué, evaluó a su paciente, no tenía sintomatología, test pulpar negativo, ya, necrosis, ¿no? Y hace la apertura y encuentres. Por eso, en la radiografía preoperatoria debe haber salido esa calcificación, ¿no? José, la vemos el jueves quizás para chequear eso, ¿ya? Pero siempre esa Claro, radiografía sí. preoperatoria. Ahí le muestro la radiografía que está ahí. Justo le tomó foto también y me pareció extraño también porque no debió haber sangrado. No, pero aquí está la causa, por ejemplo, ¿no? O parte de la explicación de lo que puede haber pasado, ¿no? Esas calcificaciones son las que nos confunden con necrosis. Entonces, el diagnóstico en verdad era pulpitis irreversible asintomática, ¿no? O sea, el paciente no le molestaba, ¿no? Y al final tenía que cambiar a pulpitis irreversible asintomática. Así es, pero para que vean. Y eso lo hubiera podido. A ver, ¿tienes radiografía para que la muestres? O sea, ¿la tienes ahí en tu compu? Bueno, Las tengo en el celular, doctor. ya, listo. El jueves la vemos. Muy bien. Fíjense las cositas que van saliendo, ¿no? Para ir afinando nuestros diagnósticos, por favor, doctor. No hay cambios radiográficos, ¿no? La radiografía solamente nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, como vimos, entre asintomática y necrosis, en el caso que el paciente no presente sintomatología, para determinar si hay o no hay calcificación. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos un paciente que dudamos o creamos que va a ser necrótico o que es necrosis, siempre tomar una radiografía, ¿ya? La radiografía que importa acá es la radiografía Weidling, la aleta de mordida, acuérdense. En el servicio no hay pues posicionador para Weidling, ¿no? En los posicionadores que tenemos. Entonces vamos a tener que tomarlo lo más vertical, ¿no? Colocar la radiografía, el sensor lo más vertical que se pueda con la boca abierta el paciente, porque no lo va a hacer morder el posicionador, y ponerlo en 0 grados, ¿no? Va a salir prácticamente el diente nomás, ¿no? La vaina es que salgan las dos piezas, ¿no? No vamos a poder hacer eso, ¿no? Va a salir la pieza, porque es lo más vertical, recuerden, ¿sí? Entonces, para tener una pseudo binding, pero que nos permita la angulación de 0, pues, esa es la ventaja. En cambio, la periapical tiene angulación positiva o negativa según sea el sitio, ¿no? Entonces, la necrosis, como dices, si se infecta, va a causar periodontitis. Muy bien, doctores, creo que se nos ha ido el tiempo. Vamos a continuar la siguiente sesión. Yo voy a organizar la siguiente sesión y vamos a organizar el trabajo también que ustedes van a hacer
pero ya vamos a entrar a la parte de anatomía y la parte que tiene que ver con la apertura cameral, o sea, la anatomía que va a ir en base a la apertura caminal. Les voy a dejar un artículo, ya, para que ustedes vayan leyendo y lo vayan desarrollando cada uno, que es el famoso, pues, artículo de Krasner, Rankov. Van a tener toda esta semana y la siguiente, para que lo lean, lo traduzcan, porque de eso también vamos a conversar un poco la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, y también para cualquier duda que tengan del artículo, me la hacen saber, pues, el jueves, ¿sí? Creo que nos hemos pasado de la hora. Cuídense, doctores. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que desean expresar. ¿Mm? Ya, entonces, deseo que a partir de ahora vayamos viendo, pues, la parte de diagnóstico con mayor detenimiento, ¿no? Y podamos ser más precisos cada vez, ¿ya? Muy bien, doctores, cuídense. Nos vemos el día jueves. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Nos vemos. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Bye, bye.